tratando de poder meternos en estos temas que son aparentemente difíciles, pero que vamos viendo cómo corre la vida y corre la vida y los que somos cristianos tenemos no es un recurso, es una realidad, es una experiencia, es algo que podemos palpar con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro corazón, que es lo que hace la presencia de Dios en la vida de las personas. Así que ahora vamos a tratar de meter en la parte como aparentemente más dura, que es ver todas las consecuencias de la caída. Nosotros sabemos que hubo una creación. Dios creó el mundo, creó todo, y después el hombre pecó y hubo una caída y había muchas consecuencias en la humanidad de la caída, pero después vino Jesús y apareció el camino de la redención. Entonces hoy nos vamos a detener un poquitito para ver cuáles son esas consecuencias de la caída. Seguro, estoy segura que muchos de ustedes ni se van a dar cuenta de cómo son las consecuencias, pero no se quede triste, hay un camino de redención, hay un camino de restauración. Así que Dani, estamos acá para poder seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo. Así que te dejo, soy toda tuya. Vivimos en un mundo caído, vivimos las consecuencias de estar en un mundo caído, donde nosotros hacemos daño y otros nos hacen daño. En ese contexto y frente a esas circunstancias, nuestro cerebro se ve afectado. No suele suceder que nos detenemos a pensar cuáles son las consecuencias de esa caída en nuestro cerebro, pero ahora tenemos la posibilidad de ver estas consecuencias gracias a las neuroimágenes y gracias a los avances que se fueron dando en la tecnología que nos permiten ver más claramente qué zonas del cerebro se ven afectadas a partir del trauma. Consideramos que el trauma es parte de esta situación de caída, de vivir en un mundo caído, y lo que queremos concentrarnos hoy de pensar es cómo el trauma afecta a nuestro cerebro. La primera parte o concepto que queremos como introducir con Elba es el tema del trauma que nos afecta como sociedad. Y traemos este autor, Gabor Maté, que nos plantea que la sociedad en la que vivimos está estructurada de tal manera que promueve el estrés y el trauma. La manera en que organizamos nuestras comunidades, la forma en que criamos a nuestros hijos y las expectativas que ponemos sobre las personas, todo contribuye a un entorno que puede ser profundamente dañino para el bienestar emocional y físico. Y Elba nos va a compartir un poquitito más de qué es lo que nos aporta Gabor en cuanto a la definición de trauma, ¿no? Para ayudarnos a pensarla después en el cerebro. Muchas veces partimos de las heridas que pasan en la vida, pero también tenemos que tener en cuenta que frente a una misma herida, pongamos como referencia la gente que estuvo en campos de concentración, no todos tuvieron el mismo desarrollo, ni todos tuvieron el mismo proceso, ni todos pudieron atravesar esas circunstancias difíciles de la misma manera. ¿Por qué? Porque las heridas de la vida son los hechos que nos han pasado. Por ejemplo, puedo haber sido abandonada por mis padres o puedo haber tenido alguna situación complicada en la escuela que me hicieron sentir que no servía, etcétera, etcétera. Y entonces, eso es lo que me pasó. Pero lo que verdaderamente genera un trauma, la conclusión que yo saco de esa situación. Si yo, por ejemplo, mi papá me abandonó y determino que como a partir de ese abandono nadie me va a querer, el trauma es haber permitido que entre un rechazo y que camine por la vida pensando que nadie me va a querer. Entonces, lo que tenemos que trabajar son con
como las consecuencias del trauma. La sanidad viene a las consecuencias del trauma. Los hechos de la vida están, es una película que no se puede borrar, pero sí lo que podemos borrar, o podemos sanar, mejor dicho, no es borrar, podemos sanar es las conclusiones que hemos sacado. Y entonces nos vamos metiendo más en este tema y, bueno, como Elba decía recién, el trauma no es lo que te sucedió, sino lo que sucedió dentro de vos como resultado de este evento. Es una herida interior que duele y que influye en tu manera de ver el mundo y de relacionarte con vos mismo y con los demás. Y acá queremos introducir esto de la desconexión del ser, que bueno, Elba ya lo trabajó en el primer video de esta serie y que es súper importante que si no viste ese video, vuelvas y lo mires, porque ahí ella explica bien cómo es esto de la desconexión del ser. Ahora nos vamos a meter más en los efectos del cerebro, pero esta desconexión del ser es real y pasa porque no podemos vincularnos bien con nosotros mismos y con el entorno, con los otros, ¿no? Y acá introducimos otro autor que se llama Bessel van der Kolk, que es uno de los autores que profundiza mucho en los efectos del trauma en el cerebro. Y él dice, el trauma es una experiencia que desborda la capacidad de una persona para afrontarla, lo que resulta de una disrupción en la organización del cerebro que afecta la manera en que la persona procesa la memoria y las emociones. Como vimos en el video anterior, en nuestro cerebro hay diferentes partes que nos ayudan en la regulación de nuestras emociones, en la capacidad que tenemos para pensar y para relacionarnos con otros, y esto es lo que se ve afectado en nuestra desconexión con el ser. También vimos que hay un espacio en nuestro cerebro que es el que guarda y almacena los recuerdos y las distintas situaciones que vamos viviendo y cómo eso al estar afectado puede traernos dificultades en nuestra forma de relacionarnos en el presente. Me parece muy interesante cómo la palabra de Dios habla de estas cosas, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos desconectamos del ser, nos desconectamos de nuestras verdaderas emociones, de nuestros verdaderos sentimientos que Dios puso en nosotros cuando nos creó. Y entonces este proverbio que dice, cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría, es una realidad tan concreta en las vidas de las personas. Porque si yo estoy amargada por algo y Dani me quiere compartir una alegría, bueno, no es para tanto. Tanto escándalo, por eso vas a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me quedo atada a mi trauma, me quedo atada a esa desconexión y no puedo conectarme, que después nos va a explicar mejor Daniela, con esa nueva posibilidad que si ella me comparte su alegría, yo puedo empezar a ver que puedo empezar a sacar otras cosas dentro mío, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de desconexión del ser, acá vemos que el trauma puede causar desconexiones reales en el cerebro, afectando cómo procesamos nuestras experiencias y nuestras emociones. Eh, la desconexión muchas veces tiene que ver con que cuando hay un trauma, una herida profunda que no sanamos y que está supurando internamente, ese dolor está instalado en nuestro interior, nosotros en lugar de vivir reaccionando a las situaciones del presente, nos quedamos instalados en situaciones del pasado. Entonces reaccionamos, sobredimensionamos situaciones del presente porque nuestro cerebro se quedó patinando en situaciones antiguas. Y puntualmente en el cerebro, esto lo vemos en la desconexión que se produce, que más que desconexión, ahí en la gráfica dice desconexión, pero más que desconexión es una amplificación de la amígdala, esta parte
del cerebro que regula las emociones, que es nuestra alarma frente al peligro, queda ensanchada. De hecho, gráficamente en el cerebro se ve que la amígdala queda amplificada, se amplía, tiene que tener un tamaño X y las personas que sufrieron trauma tienen una amígdala que funciona en sobreestimulación. Por el contrario, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que nos permite la reflexión y la regulación de las emociones, porque debería funcionar en equipo con la amígdala, esta comunicación que debería haber está desconectada, la corteza prefrontal nada más delgada y la comunicación entre la corteza prefrontal, que debería regular mis impulsos, regular mis emociones, ayudarme a tomarme quizás con más calma situaciones que no son tan de vida o muerte en el presente, que son situaciones, sí, preocupantes, pero no son para que yo las sobredimensione. Mi amígdala está tomando el control y está poniendo una alarma donde en realidad debería estar funcionando más tranquila. Esta es una desconexión que puede ser una consecuencia real en nuestra vida por el trauma. Seguimos con una imagen que para mí es súper gráfica y que fue muy gráfica para mi vida, que es esto de que muchas veces intelectualmente, mentalmente, creemos que tenemos todo para avanzar, todo para seguir en la vida, decimos, pero yo sé todo como para llevarme el mundo por delante, y nos encontramos que nuestro cerebro funciona como un motor fundido, en el sentido, es muy fuerte esto, pero bueno, así me sentía yo. Era como este rum del motor que produce un desgaste en el rumeo, en la rumiación de la mente. Quiero ir allá, quiero hacer, quiero no sé qué, quiero decir esto, quiero hacer lo otro, pero en realidad nuestra mente nos mantiene y todo nuestro proceso mental nos mantiene acelerando, pero no avanzando. Y esto es otra consecuencia de la desconexión. ¿Por qué? Porque desconfiamos de la gente, desconfiamos de nosotros mismos, tenemos vergüenza, tenemos culpa, todo esto que debería estar funcionando en nuestro interior de la manera en que Dios lo creó, armoniosamente funcionando en nuestro cerebro con nuestra corteza prefrontal, guiando a la amígdala y la amígdala funcionando bien con el hipocampo, que como vimos el hipocampo es el que nos permite almacenar bien los recuerdos, y todo este equipo funcionando bien nos altera y nos sobre preocupa y nos mantiene en un estado de alerta, de desconfianza que nos impide avanzar en la vida. Bueno, lo que nos decía Daniela me dejó pensando, ¿no? En esto de las emociones, lo que ya mencionaba, la culpa, la vergüenza y demás. Lo que pasa con el trauma es que nos hace percibir, nos hace manejar mal las emociones. Entonces, la culpa sana es la convicción de algo que yo no hice bien, lo cual pudo haber lastimado al otro. Pero la culpa que genera el trauma es sentir que, ¿por qué me mirás Yo tenía una señora que trabajaba en mi casa y decía que por ahí me levantaba dormida y no la saludaba. Elba, ¿te hice algo que no me saludaste? Entonces, sentir esa culpa, la vergüenza es sentir vergüenza por lo que no tenemos que sentir y por lo que tenemos que sentir no la sentimos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo complejo de estas situaciones que estamos trabajando, es deshacer los nudos que nos ataron mal y poder liberar lo que Dios ha creado. Por eso me parece muy interesante este pensamiento de Emerson que dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Nadie me quiere y voy por el mundo como si fuese una persona rechazada. Siembra una acción y cosecharás el hábito.
el hábito de no creer que los demás me quieren. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Tengo un carácter difícil porque me siento rechazada por la vida. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Con ese, con ese esquema, la persona está atando y limitando su destino y no puede descubrir el verdadero propósito que Dios lo creó. Sí, el trauma nos regala unos lentes distorsionados y no nos damos cuenta muchas veces que vivimos bajo esos lentes y bajo esa mirada, y que con esa mirada distorsionada de nuestro entorno, como decía Alba, vamos como cultivando estas cosas que lo único que hacemos es repetir e intensificar el humo del motor, ¿no? Del motor que está funcionando mal. Y tenemos que encontrar la manera de procesar ese dolor que quedó enterrado, y esto que estamos haciendo ahora de conocer cómo funciona nuestro cerebro, nos da pistas para decir, uy, yo estoy funcionando de esa manera, quizás hay algo que no trabajé, que no sané en mi vida, y estoy sufriendo las consecuencias por eso que está tan tapado y que yo no termino de identificar, ¿no? Y volvemos al cerebro triuno que vimos en el video anterior, el segundo de la serie. ¿Y por qué volvemos acá? Porque cuando nosotros podemos entender un poquito más cómo está dividido de esta manera muy sencilla, muy gráfica, sabemos que nuestro cerebro es súper complejo y que con una charla de 10 minutos no vamos a terminar de entenderlo, pero nos ayuda un montón verlo y entenderlo. Y hay una manera que se llama cerebro humano, que un profesor de neurociencias lo usa para todo lo que es educación, divulgación, hasta para enseñarlo en charlas y en terapias, que nos ayudan muchísimo a entenderlo de forma sencilla, pero también a autoconocernos, y es como una manera de decir, uy, estoy como sobredimensionando esto. ¿Cómo era que funcionaba mi cerebro? Entonces miro mi mano y no es que estoy loca, sino que estoy recordando cómo funciona mi cerebro. Y es muy sencillo. Vamos a empezar por la del color rojo, que es el cerebro reptiliano y está graficado acá en la palma de la mano, y que es la parte como más profunda, más básica del cerebro, son nuestras funciones básicas de respiración, todo lo que viene con lo que nos hace sobrevivir, ¿no? Respirar, comer, nuestras funciones básicas de ir al baño, etc. Es el cerebro reptiliano. Después cerramos el dedo gordo. Deberíamos tener dos, pero bueno, acá tenemos uno solo porque son dos amígdalas, dos hipocampos, pero lo vamos a graficar de esta manera. Es el cerebro emocional. Acá tenemos todo el cerebro límbico, que está formado por la amígdala, que ya hablábamos, por el hipotálamo, por el hipocampo, la corteza cingulada, la ínsula, etc. Hay varias partecitas que forman parte del sistema límbico. Acá es donde se produce la reacción de alarma de peligro cuando se nos está incendiando la casa, o vemos que entra un ladrón, o alguien nos dice algo que realmente nos asusta o nos preocupa, y la alarma aprieta el botón de eh, está pasando algo que merece que todo tu funcionamiento cerebral y corporal esté en alerta. Y después tenemos la corteza prefrontal, o en realidad la corteza cerebral, y por delante la corteza prefrontal, que está en continuo diálogo, o debería estar, con el sistema límbico, y el sistema límbico con el reptiliano, y que funcionan en equipo. ¿Qué pasa cuando nuestro cerebro quedó funcionando con estado de alarma?
la corteza prefrontal, que es la que controla nuestros impulsos, nuestros pensamientos, nos ayuda a regular nuestras emociones, se levanta. O sea, se abre, se lava las manos, deja a la amígdala funcionando sola. La amígdala empieza a tomar el control de nuestro cerebro y empieza a decidir qué hacer, qué hormonas son las que tienen que empezar a segregarse. Y ahí entra el cortisol, entre otras, ¿no? Que es muy buena por momentos, pero cuando está continuamente siendo segregada, nos trae un montón de consecuencias negativas en nuestro funcionamiento. Esto hace que vivamos en estado de alerta, de estrés, de esto que les decía antes. Esto puede ser muy chiquitito, pero yo lo vivo como una situación de vida o muerte. Nosotros necesitamos tomar conciencia que nuestro cerebro tiene que funcionar en equipo, donde la corteza prefrontal, que es la que nos permite regular nuestras emociones y pensar con claridad esta situación, ¿cómo la manejo? ¿Cómo que me tiene que dar el tiempo de reaccionar frente a algo que me enoja con calma, con tranquilidad, con eh, espacio de capacidad de decisión y no de impulso, que es como la amígdala reacciona. La amígdala reacciona impulsivamente. Entonces, cuando volvemos a nuestra capacidad de funcionar en equipo, todo nos permite aquietarnos y volver a poner en su lugar a la alarma de la amígdala. No sobreestimulada, sino cuando corresponde. O sea, entra, hay una alarma de fuego, entonces ahí sí, todo el funcionamiento tiene que entrar en alarma. Pero si no, yo tendría o debería o podría funcionar el cerebro como fue pensado y creado por Dios para que yo reaccione tomando distancia de situaciones preocupantes y decidiendo cómo pongo mis emociones a esa alarma o a esa situación. El trauma no solamente afecta a nuestro cerebro, afecta y se instala, esta es una palabra clave, se instala en nuestro cuerpo y afecta a nuestro cuerpo, porque en los primeros años de vida, cuando la corteza prefrontal todavía no está desarrollada del todo, con sus funciones de controlar impulsos, de reflexionar, de analizar, de planificar, etcétera. En esos primeros años donde somos receptores absolutos, donde no tenemos la capacidad de ponerle palabras a lo que estamos viviendo o a lo que nos está pasando, recibimos y almacenamos en nuestro cuerpo y también en algunas partes de nuestro cerebro la situación traumática. Y esto no es que crecimos y pasó, porque no le pudimos poner palabras cuando éramos chiquitos. Quedó en nuestro cuerpo instalado. Y esto nos hace reaccionar después de grandes de manera distorsionada, como decíamos antes, y con manifestaciones de miedo, de vergüenza, de estrés, con situaciones hasta de enfermedad física, porque quedó ahí guardadito en lugares de nuestro cuerpo, en lugares de nuestra mente, en lugares de nuestro cerebro, donde siguen funcionando de manera distorsionada. Por eso me parece muy interesante, Daniela, el pasaje este de 1 Corintios 6, que dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró por un alto precio. Entonces me puse a pensar, viste que en el Sanando yo siempre presento una silla, ¿no? Que es donde tendría que sentarse Dios, y le digo, lo que está sentado pierna nuestra silla. Y con nuestro cuerpo como centro del Espíritu, como templo del Espíritu Santo,
lo que tendría que reinar sería la paz, la alegría, la bondad, la generosidad, todo el fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero cuando estamos pasando estas situaciones de estrés, lo que gobierna nuestra vida es la ansiedad, la angustia, el agobio, el temor, la preocupación, ese pensamiento rumiante. Y entonces estamos conviviendo como si tenemos al Espíritu Santo, pero hay otras situaciones que gobiernan nuestra vida. Entonces, para poder salir de todas estas situaciones, es poder entender eso. Y aquí aparece un temita, Dani, que quizás lo vamos a seguir viendo, y es el tema de la autoridad, ¿no? En el sentido ¿a qué le doy autoridad en mi vida? ¿Le doy autoridad a la amargura para que se instale? La amargura no viene sola. Alguien le tiene que dar permiso. ¿Le doy eh, autoridad a la amargura o le doy autoridad a la transformación y el trabajo por la paz y la serenidad en mi interior? ¿No es cierto? Entonces, es proceso, es autoridad y todas esas cosas vienen en el paquete de la bendición original de Dios para nuestra vida, como vimos en el primer video, ¿viste? Esto es muy interesante, a mí me ayudó muchísimo a entenderlo. Cuando nosotros quedamos funcionando en el modo traumático, en lo que el trauma nos le enseñó, en realidad es así, mira, ahora se me ocurre pensarlo así. Quedamos funcionando en el modo que el trauma le enseñó a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. Y no nos damos cuenta, porque fue un educador, fue un maestro silencioso, porque nos enseñó sin que nos diéramos cuenta. Cuando somos grandes y empezamos a sufrir las consecuencias del trauma, podemos identificar que algo está en nuestro interior haciéndonos funcionar en modo eh, al estrés, con esta alarma que les decía antes. Entonces, ese maestro negativo nos hace repetir y repetir ese comportamiento disfuncional. Al final se convierte en un hábito, ¿no es cierto? Y parece que tiene que ser así nuestro estilo de vida. Está bien que sea así, ¿no? Y entonces vamos a ver de qué manera podemos salir eh, de ese aprendizaje distorsionado, de construir, como se habla en educación también, ¿no? Tal cual, una de las cosas que me ayudó fue empezar a desconfiar de mí misma. Viste que uno dice, no, yo qué voy a aprender, yo estoy bien, yo estoy bien, el problema son los otros, el problema son las situaciones, ¿no? El país, la economía, el problema es mi jefe, el problema son mis hijos, el problema es mi esposo, el problema es mi pastor, mi pastora, pero yo no, ¿viste? Y creo que una de las claves de las que me ayudó en mi proceso de sanidad o a iniciar, a animarme a iniciar mi proceso de sanidad es, che, pará, tengo que desconfiar un poquito de mí misma porque todo lo externo va a seguir estando así. Siempre voy a tener alguna situación externa que me afecte. Pero me parece que internamente yo algo tengo que modificar para tomarme la vida de otra manera. Porque si no, no podemos vivir así. Dios me dice que hay una vida plena para mí. Yo quiero esa vida plena. Entonces, era como, con mi esposo vivíamos buscando, queremos vivir esa vida plena que Dios nos promete. Desconfiemos un poquito de nosotros mismos a ver si hay algo que podemos modificar que nos permite cambiar estos lentes. Y ahí es donde uno cambia los lentes. Y bueno, hay que ver el siguiente video, ¿no? Vamos a ver ahora estos lentes distorsionados que el trauma me regaló a mí y quizás vos te sientas identificado. El trauma te instala en vivir en modo estrés. ¿Y qué significa esto? No traje el dibujo, pero bueno, la próxima, o vos graficalo, dibujalo. La vida es como un sub y baja. Nuestro sistema nervioso fue diseñado como un sub y baja. Nosotros tenemos el sistema parasimpático y el sistema simpático.
Y sube y baja, sistema simpático, sistema parasimpático. Uno es de tensión, de estrés, y otro es de relajación. Cuando sube y baja funciona bien, estamos más cerca de funcionar plenamente en nuestra capacidad cerebral, porque nuestro cerebro necesita sub y baja que te ayuda a ver la vida como una aventura, como un desafío, como situaciones donde yo voy adquiriendo las capacidades para enfrentar el próximo reto y lo vivo como un reto y un desafío que me da satisfacción, esta palabra me desafía, y el desafío como algo positivo, como una aventura. ¿Qué pasa con los lentes del trauma? El trauma hace que vivas la vida como vida o muerte continuamente. El desafío que tengo por delante se transforma, en lugar de un desafío, en un problema de vida o muerte. Y estoy en el modo hacer y resolver las situaciones de la vida continuamente con los lentes del estrés. Estoy en tensión continua. Y mi tobogán, que me permite jugar y divertirme en la vida, está continuamente en modo tensión. Esto hace que yo esté en cualquiera de estos 4 respuestas al estrés que estamos viendo. Huyo de la situación, me escapo, me escondo. A mí me pasaba, y con mis amigas tengo el código de me meto en la caverna, me meto en la cama, apago la luz, cierro la persiana, oscuridad total, y me meto en mi caverna. Esto era mi reacción de huir cuando había una situación que me superaba. Modo ataque, y vemos personas que frente a una situación están reactivas y te responden y te gritan o sobredimensionan un hecho. Congelarte, estás en medio de una situación y te congelas, te paralizás. Y bueno, situaciones extremas, algunos hablan de desmayo y otros hablan de lo que es el síndrome de Estocolmo, creo que se llama, que es adaptarte a la situación. Y entonces te sobreadaptas a la situación que se te está presentando, ¿no? El síndrome de Estocolmo no solamente es adaptarme a la situación, sino identificarme con el agresor. Y entonces es permitir a lo que me da, hacer como una alianza con mi propio destructor, de alguna Agresor. manera, Mm, con mi agresor. agresor. Entonces, esa alianza inconsciente, ¿no? La vida es así, a mí me tocó esta, es mi lucha. Bueno, yo ya a esta altura, ¿viste? Eh, Mientras esa alianza con el agresor y como no se rompa, no se puede transformar. Entonces es algo más profundo, me parece que quizás esto les sería un poquito más claro a quienes nos están viendo, ¿no es cierto? Que nosotros hacemos alianzas con nuestras propias patologías como si fuesen la realidad de nuestra vida. Y mientras no rompamos esas alianzas y hagamos alianzas sanas con la verdad de Dios, con lo que nos dice, la transformación va a ser muy complicada. Exacto. Me pasaba con esto que vos traés, me pasaba que en estos lentes distorsionados que yo traía a raíz del trauma, tenía una incapacidad de poner límites y de autocuidarme. Entonces, frente a situaciones abusivas de mi trabajo, yo, en lugar de poner límites y decir hasta acá doy mi tiempo, porque acá tengo que cuidarme y cuidar a mi familia, yo me sobreadaptaba y hacía como esta alianza con los límites desdibujados de mi trabajo. Y no es por maldad a veces, sino porque uno no se cuida, el otro no sabe, eh, y hay una incapacidad ahí de poner límites. Y ahí es Eh, donde, lo que pasa, Dani, que el enemigo, con todas estas cosas, lo que nos anula es la capacidad de pensar.
y cuando haces alianza con el agresor, no podés pensar, es decir, lo que te pasaba en el trabajo, no se te ocurre pensar que hay otra alternativa. Es lo que tenés que, bueno, porque tenés que vivir, tenés que ganar plata, tenés que mantener a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, anula lo que podríamos llamar la cualidad creadora del cerebro, que nos genera opciones, ¿no? Bueno, y ahí esto nos viene bárbaro para seguir con la ilustración. ¿Por qué esa incapacidad del modo creativo? Porque nuestro cerebro fue pensado para estar en sub y baja. Tensión, respondo, trabajo, funciono, pero la relajación, que no es distracción, es relajación. Son los momentos donde mi cerebro se relaja, duerme, se conecta con otro ser humano, con una charla profunda o con una charla empática y transparente, hace ejercicio, camina y mira la creación, momentos donde puedo volver a mi modo creativo. Y acá, esto es lo que esta parte del sub y baja es la que me permite relajarme, hacer que mi cerebro vuelva a funcionar de forma en equipo, funcionando juntas, y yo no esté continuamente en estado de alarma, de estrés, funcionando desde mi amígdala. Esto, además de trabajar el tema del trauma, lleva todo un proceso de sanidad donde uno tiene como que ir eh, haciendo ejercicios para poder ir funcionando de manera consciente y no automática, porque el trauma nos regala los lentes del piloto automático, de la vida va pasando y yo funciono en modo automático. En cambio, cuando paramos y nos ponemos a pensar, ¿para qué estoy haciendo con mi vida? Desconfío de mí, y nos ponemos a hacer este proceso de sanidad, de revisión, de acercarnos a la verdad de Dios, que es lo que Él quiere para nosotros, ahí vamos funcionando nuevamente en este modo sub y baja de nuestro sistema nervioso. Dani, las respuestas más comunes para la situación del estrés o el modo supervivencia son la huida y el ataque. Pero acá nos plantean otras dos, el congelarse y el desmayarse, ¿no es cierto? Muchas veces las personas frente a diferentes situaciones se quedan congeladas, ¿no? Por ejemplo, una persona que vivió en un ambiente violento, a lo mejor yo tengo una actitud que la persona no esperaba. Bueno, basta, que no es una actitud que estaba esperando para mí. Esa persona, esa actitud mía la congela, se queda sin respuesta, no sabe cómo salir de la situación, ¿no es cierto? Y entonces muchas veces, como estábamos hablando antes, que el, la parte creadora de lo que Dios nos dio nos impide encontrar respuesta. Esta persona no sabe, se paraliza, ¿no? Y lo vemos en diferentes situaciones. Aún hay personas que tienen respuestas físicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se hacen pis frente a una situación de mucho estrés. O si no, se desmayan. De golpe, tienen una descarga, lo que sería, me parece clínicamente, no sé si está así, pero como una descarga vagal, es decir, la tensión que el cuerpo tiene no la puede soportar y se va, ¿no? Un concepto que me parece que es muy claro y que nosotros lo vamos a estar trabajando durante todo el tiempo es este. El trauma no es mi identidad. El trauma es algo que pasó, algo que me pasó en la vida. Mi identidad no es ser huérfana, mi identidad no es ser abusada, mi identidad no es ser rechazada, no es mi identidad, son cosas que me pasaron. Entonces, como decía Gabor Maté, estas cosas tapan a la persona sana
que no tuvo la oportunidad de expresarse. Entonces, vemos que todas estas cosas, lo que quiero que usted entienda para ir cerrando lo del cerebro caído, es que todas estas cosas que fuimos viendo, están tapando su persona sana. Bueno, entonces quedamos funcionando en lo que podríamos llamar, junto con otros autores, en modo sobreviviente, en este modo tensión, en este modo que tengo la incapacidad de relajarme y de tomar conciencia de que la vida se puede disfrutar a pesar de las situaciones externas. Y acá vemos esto de el cerebro se ve afectado y funciona en modo sobreviviente, estando siempre en situación de emergencia y alerta. Me gustaría cerrar con una palabra de ánimo, en el sentido de que lo que suele pasar a los que pasamos por situaciones así de trauma, que como no es una herida visible en el cuerpo, como no es una quebradura que necesita su tiempo, tengo el yeso, el resto lo ve, es algo invisible para los otros, invisible para los otros, solamente se ven las consecuencias, pero no la herida. Tenemos que ser pacientes con nosotros y con los demás. Y tenemos que ayudar a los otros a que puedan visualizar nuestro proceso, ser lo más transparentes que podamos, en decir, yo estoy en un proceso, eh, me estoy animando a trabajar en mi vida, teneme paciencia, ayúdame, haceme feedback con amor y cuidado, pero me pasa a veces cuando hablo con alguno de los dos partes de un matrimonio que dice, él no me entiende, porque como no es como una quebradura y que no puede jugar al fútbol y No, está parado claro. por eso, ¿no? Ve mis reacciones, pero no entiende por lo que estoy pasando. Entonces seamos como eh, del lado de la persona que está sanando, tratar de comunicar lo mejor posible, se entiende que a veces no se puede, y del otro lado, el que acompaña, bueno, tener paciencia y dar estos feedbacks. Y otra cosa fundamental es que estos procesos de sanidad los lleva Dios con su agenda y con nuestros tiempos. Y son particulares, pero particularísimos. No podemos meterlos en una estandarización de la quebradura se sana con un yeso en 6 semanas. Las heridas emocionales, los traumas emocionales No. llevan un proceso que son particulares. Y por eso me encanta el proceso que se vive en el curso del Sanando las Heridas, porque es un proceso que se va haciendo de manera particular. Si bien Elba nos va compartiendo semana a semana un proceso para revisarnos, Dios va trabajando particular en nuestra vida, con nuestras necesidades particulares y con nuestros tiempos. Entonces, bueno, para cerrar esto, te animamos a que te metas en un proceso sistemático de revisar mentiras que quizás te están haciendo vivir en modo sobreviviente, a revisar heridas y traumas que quizás te están haciendo vivir la vida de una forma tensionada, estresante y que se puede vivir mejor, ¿no? Conectarnos con nuestra persona sana. Entonces, este pasaje de Efesios que marcaría las conductas que podemos tener cuando estamos permanentemente en forma sobreviviente, ¿no? No mientan, sino que cada uno diga la verdad a su prójimo para que todos sean miembros de un mismo cuerpo. La mentira acá no es mentirte algo solamente, es esas situaciones donde yo no puedo decir la verdad. Digo unas respuestas que el otro espera, pero no puedo decir mi verdad. Entonces tenemos que verlo también, ver la palabra desde ese lugar, ¿no? Bueno, el tema del enojo es un tema que es muy serio, ¿no es cierto? El que robaba deje de robar y póngase a trabajar realizando un buen trabajo con sus manos para tenga que dar a los necesitados.
Es decir, nosotros a veces no robamos físicamente, pero robamos emocionalmente. Sí, lo que decíamos antes era, si yo estoy con mi cara de amargada y todo el tiempo le robo la alegría al otro, ¿no es cierto? Le robamos distintas cosas al otro porque no permitimos, es decir, por ejemplo, no le robo al otro la posibilidad de observar sobre ciertas cosas de mi conducta. No, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de robar. Y después dice, no digan malas palabras, sino palabras buenas que edifiquen a la comunidad y traigan beneficios, porque no solamente son las palabras malas, socialmente consideradas sobre palabras malas, sino decirle a la persona, pero sos una tarada, ¿no ves que no entendés? ¿Cuándo vas a cambiar? No entendés nada, no sé para qué estoy hablando con vos. Son palabras malas que no edifican. Entonces el trauma nos hace descalificar a los otros y descalificarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces somos llamados a la vida. Yo quiero que usted se quede em, con al cerrar este tema del cerebro caído, que en toda la Biblia, en todo hay un llamado a la vida. Es decir, no es un llamado a la muerte, no es un llamado a la supervivencia, no es un llamado a la destrucción. Eso es lo que el mundo nos quiere ver y lo vemos todo el tiempo. El Señor nos llama a la vida y una calidad de vida que sea buena para nosotros y para los otros. Así que, no sé, Dani, si te parece que oremos para cerrar este video también. Que Señor, gracias que nos haces ver este mapa de lo que no tenemos que elegir. Gracias que nos abrís los ojos para mostrarnos que esa no es la vida que vos elegiste para nosotros, que hay otra vida, hay otra esperanza, hay otra posibilidad, que es trabajosa, pero es muy trabajoso también, Señor, que quiero que aquellos que están viendo el video puedan entender que es trabajoso vivir en el trauma y es trabajoso sobrevivir. Entonces, Señor, que podamos elegir la vida para que vivamos nosotros y nuestros descendientes. En el nombre de Jesús, amén y amén.